Bueno muchachos, vamos a empezar entonces en una serie de videos a explicar lo que es la fisiología humana, ¿sí? Sin embargo, yo en los videos les voy a explicar también parte de anatomía porque es importante conocer la estructura y también entonces la función, ¿sí? La fisiología humana es un tema bastante largo, bastante extenso, un poquito complejo. Por eso vamos a empezarlo a ver como día tras día, uno o dos temas, para que no se van a saturar de mucha información. ¿Listo? En esta primera parte de fisiología general, lo que vamos a explicar es lo que corresponde a los líquidos corporales y un poquito la fisiología celular. Estos son dos temas iniciales muy importantes que necesitamos que entiendan muy bien, ya que a partir de estos es que ustedes van a poder estudiar o entender mejor el funcionamiento de otros órganos más complejos. ¿Listo? Vamos a ver entonces en los líquidos lo que es el líquido intracelular, el líquido extracelular que corresponde al medio interno y la fisiología de la célula. Bueno. La fisiología humana lo que hace es intentar explicar las características y mecanismos del cuerpo humano, que lo hace que sea un ser vivo. En otras palabras, lo que explica la fisiología es la función de cada estructura de nuestro cuerpo, cómo funciona y cómo se mantiene en un estado, digámoslo, entre paréntesis, de normalidad o de equilibrio fisiológico. Empezando a hablar de los líquidos corporales, tenemos entonces que del 100% del peso corporal, el 60% corresponde a líquido, generalmente agua con otras sustancias disueltas como electrolitos o sustancias proteicas, vitaminas, etc. ¿Sí? Ese 60% del líquido que tenemos en nuestro cuerpo se distribuye en dos compartimientos. Un compartimiento interno, que es el líquido intracelular, ¿sí?, dentro de las células, que corresponde al 40% de ese 60%. Y el otro pequeño 20% corresponde al líquido extracelular, o sea, el líquido que está por fuera de las células. Ese líquido extracelular se divide a su vez en otros dos compartimientos, que son el líquido intersticial, que hace la mayor parte de este líquido extracelular, y el que encontramos en el plasma de la sangre, que hace un 20% de ese 20%. ¿Listo? Aquí en este gráfico observamos más o menos una estructura tisular, un tejido, donde vemos células, ¿sí? Y entre las células vamos a tener que la mayor parte del líquido está concentrado dentro de las células, o sea, es el líquido intracelular, ¿sí? Y por fuera de las células tenemos el líquido intersticial, que es el que las baña por alrededor, ¿sí? Y el plasma, que va dentro de la sangre, dentro de los vasos sanguíneos, que todo esto correspondería al líquido extracelular, o sea, por fuera. Ese líquido extracelular tiene los componentes necesarios, tanto de nutrientes como de iones, electrolitos, para que la célula pueda funcionar. Una célula puede vivir meses o años, siempre y cuando este medio externo tenga las condiciones y los nutrientes adecuados para que esa célula pueda sobrevivir. Entre esos componentes principales que necesita una célula para vivir, tenemos lo que es el sodio, el potasio, el calcio, los cloruros, los bicarbonatos, los fosfatos, y mantener un adecuado pH o nivel de acidez-basicidad, ¿sí? Aquí tenemos una tabla donde vemos más o menos cuáles son los componentes que predominan en el líquido extracelular y en el líquido intracelular. A grandes rasgos nos damos cuenta que el líquido extracelular es rico en sodio, o sea, aquí hay más sodio afuera que adentro de la célula. Por el contrario, el potasio, hay más potasio dentro de la célula que por fuera. El calcio, hay más calcio por fuera de la célula que dentro de la célula. Lo mismo que el cloruro, más por fuera que por dentro. Los bicarbonatos son relativamente muy similares, pues hay más por fuera que por dentro, pero no es mucha la diferencia. Tenemos que los fosfatos son más concentrados en el interior de la célula que en el exterior. Y el pH se debe mantener aproximadamente en 7.4 por fuera de la célula y en 7.1 en el interior de la célula, o sea, un pH casi neutro, para que todo esto pueda funcionar correctamente. Estas concentraciones de estos solutos tienen que mantenerse en equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que si alguna de estas concentraciones sube o se altera, se daña el equilibrio entre el medio externo y el medio interno.
Y de ahí es donde vienen los problemas o patologías o enfermedades en el cuerpo. ¿Sí? Ese equilibrio entre ambos medios se llama homeostasis. ¿Sí? La homeostasis es el conjunto de mecanismos fisiológicos que coordinan las funciones orgánicas para mantener las propiedades físico-químicas de ese medio interno o de ese líquido extracelular en un rango de estabilidad aceptable para las funciones y supervivencia de las células, tejidos y órganos. ¿Qué quiere decir eso? Que la homeostasis son procesos por los cuales esos niveles de concentraciones se mantienen en un equilibrio y se mantienen en unos valores en los cuales la célula pueda funcionar adecuadamente. Si esos valores se salen del rango normal, la célula no va a poder funcionar y se pierde este equilibrio o esta homeostasis. Eso es lo que ocurre en las enfermedades. En todas las enfermedades o en todas las patologías se daña la homeostasis de la célula y entonces hay un desequilibrio entre ellos. Ahora vamos a empezar a ver entonces lo que es la fisiología de la célula. Recordemos que la célula es la unidad básica, funcional, estructural y reproductiva de cualquier ser vivo. ¿Sí? En su estructura o en su anatomía, la célula está compuesta de distintas organelas. Tenemos, por ejemplo, centriolos, tenemos microtúbulos, tenemos lisosomas, tenemos ribosomas, todos estos punticos, tenemos mitocondrias, tenemos la membrana plasmática que cubre la célula, tenemos el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico que es rugoso y liso, tenemos peroxisomas, tenemos el núcleo que consta de una membrana nuclear y consta de un nucleolo. ¿Sí? La célula en su estructura está formada principalmente, ¿sí?, por agua, como ya dijimos, que corresponde al líquido intracelular, el líquido que está dentro de la célula, agua. En esa agua están disueltos los electrolitos. Y como estructura como tal, lo forman proteínas, lípidos y carbohidratos. ¿Sí? Proteínas, lípidos y carbohidratos. Volviendo entonces a la célula, vamos a hablar entonces de algunas organelas. Vamos a empezar por la membrana plasmática. ¿Qué es la membrana? La membrana es toda la cubierta que recubre la célula y le da forma en su parte externa y la limita en su parte interna y su parte externa. O sea, es como si fuera el armazón exterior de la célula. Esa membrana celular tiene unas características, ¿sí? Este es un pedacito, un fragmento de membrana. La membrana, como ya les dije, todas las partes de las células están compuestas de proteínas, lípidos y carbohidratos. La membrana también lo está. Estas colitas azules que vemos acá con estas colitas blancas son lípidos, ¿sí? Lípidos de membrana. Se llaman fosfolípidos, ¿sí? Y los fosfolípidos forman como la pared principal de la membrana de la célula.